Bueno, habíamos dicho que el reglamento de propiedad horizontal nos generaba una consecuencia muy importante, que era dar vida jurídica a las unidades funcionales. Bueno, pero no hemos hablado casi nada de lo que es el reglamento de propiedad horizontal. El reglamento está tratado en los artículos 2056 y 2057 del Código Civil y Comercial y poco dice, salvo qué es lo que debe contener. Entendemos nosotros que el reglamento de propiedad horizontal es un contrato, y es un contrato que depende si está redactado por el titular de dominio o por el superficiario. Será un contrato de adhesión para todas aquellas otras personas que quieran unidades funcionales, y si estuviéramos hablando de un condominio sería un contrato multipartes. Este contrato es aquel que establece las reglas por las cuales una propiedad horizontal se va a llevar adelante. Esto quiere decir que son las reglas que regulan la vida en una propiedad horizontal determinada. Independientemente de esto, nosotros vamos a ver que el artículo 2056 establece cláusulas obligatorias que debe tener el reglamento de propiedad horizontal. Estas cláusulas obligatorias son cláusulas que deben estar escritas dentro de los reglamentos. Ahora bien, ustedes tienen que tener en cuenta que hay reglamentos que son anteriores al 1 de agosto del 2015 y reglamentos que son posteriores al 1 de agosto del 2015. Los reglamentos posteriores al 1 de agosto del 2015 deben contener estas cláusulas, no hay duda. Ahora, los reglamentos que son anteriores no necesitan adecuarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que continuaremos con los reglamentos, con las cláusulas que contienen, y no hará falta modificar los reglamentos para ayornarlos al nuevo Código Civil y Comercial. De estas cláusulas que nosotros vemos en el artículo 2056, vamos a hacer una clasificación de cláusulas que se denominan cláusulas estatutarias y cláusulas reglamentarias. ¿Cuáles son las cláusulas estatutarias? Aquellas cláusulas que son esenciales para la propiedad horizontal en cuanto a aquellos titulares de las unidades funcionales que tuvieron en miras al momento de contratar sobre esa unidad funcional como cláusulas principales. Esto quiere decir la cláusula de porcentaje de partes privativas y comunes, la cláusula de porcentaje que tenga cada unidad funcional en el todo, la cláusula de porcentajes que esta unidad funcional responda o pague sobre expensa, el destino de las mismas, etc. Las demás cláusulas serán cláusulas reglamentarias, independientemente de que podemos agregar cláusulas estatutarias y cláusulas reglamentarias que no estén contempladas en el artículo 2056, porque estas cláusulas que están establecidas en este artículo son meramente enunciativas. Esto quiere decir, como todo contrato, usted podrá contemplar mayor cantidad de cláusulas que no surjan de este artículo 2056, como por ejemplo puede ser la posibilidad de tener o de no tener mascotas, etc. Independientemente de lo que acabamos de decir, las cláusulas estatutarias, para poder ser modificadas, la doctrina entiende que se va a requerir la unanimidad por asamblea para poder modificar este tipo de cláusulas. En cuanto a las cláusulas reglamentarias, vamos a estar en miras de lo que establece el artículo 2057, que solamente necesitaremos las 2/3 partes. Obviamente todo esto llevado a una asamblea de propietarios, y que una vez que se haya decidido tendremos que ir al escribano público, si es que directamente se modifica alguna cláusula que no necesite previamente modificarse plano y demás cuestiones. Que este reglamento inscripto tenga como consecuencia la creación de la unidad funcional a la vida jurídica, va a tener otra consecuencia muy importante, que es la creación o la constitución del consorcio. El artículo 2044 nos dice que el consorcio es el conjunto de propietarios de una propiedad horizontal. Este consorcio, por el artículo 2044, es una persona jurídica. Esta persona jurídica tiene como modo de constitución la inscripción del reglamento y como modo de extinción la desafectación del inmueble al derecho real de propiedad horizontal. Como persona jurídica tiene los atributos de toda persona. En ejemplo, hablamos de
el domicilio, hablamos del nombre, podemos hablar de la capacidad y, para algunos autores, el tema del patrimonio y demás. Con respecto al domicilio, es el único atributo que está contemplado en el artículo 2044, que dice que el domicilio del consorcio será el lugar de ubicación del inmueble. Y con respecto a los demás atributos, nada dice. El nombre generalmente lo vamos a tener establecido dentro del reglamento de propiedad horizontal, no así tanto lo que tiene que ver con la capacidad como lo que tiene que ver con el patrimonio. De acuerdo al 2056, establecer los bienes que conforman el patrimonio del propietario ahora es una cláusula obligatoria. Con los reglamentos anteriores a la reforma no, o sea que es algo que podemos encontrar o no. Más allá de eso, con respecto al consorcio y a la capacidad, diremos que la capacidad que tiene el consorcio para adquirir derechos y contraer obligaciones dependerá de cuál sea el objeto que tenga esa persona jurídica consorcio, que evidentemente será la de mantenimiento, conservación y administración de las cosas y partes comunes que no son parte del patrimonio del consorcio, sino que las partes comunes son propiedad de cada uno de los propietarios, sino que va a administrar y conservar esos bienes que son de otro. ¿El consorcio podrá tener patrimonio? Sí, debe tener, porque si es una persona jurídica tiene patrimonio como atributo, y nosotros vamos a ver que las expensas de vengadas no cobradas, el fondo de reserva y todo aquello que pueda surgir del reglamento o que pueda surgir con posterioridad del libro de acta de asamblea. Independientemente de lo que acabamos de decir, tenemos que ver que el consorcio como persona jurídica está conformada por tres órganos. Tenemos el órgano de gobierno, que es la asamblea, gobierno y deliberativo obviamente, tenemos el órgano ejecutivo, que es el administrador, y tenemos un órgano de fiscalización llamado Consejo de Propietarios, que es un órgano facultativo, o sea que al Consejo de Propietarios como órgano lo podemos o no lo podemos encontrar en las propiedades horizontales o en los consorcios, mejor dicho, sin que esto afecte al consorcio como persona jurídica.